bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios. El Evangelio que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años, pero que ahora tiene el entendimiento correcto por medio de estas enseñanzas, la revelación del Espíritu de Dios. Cuando Jesús de Nazaret vino hace 2000 años, Él tenía que hacer muchas cosas, como morir en una cruz, como hacer muchos milagros. Todos los milagros realizados hace 2000 años por Jesús de Nazaret eran precisamente para respaldar la verdad, el conocimiento, la predicación de Jesús de Nazaret y confirmar en estos tiempos que Él era el enviado de Dios. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envió a Jesús de Nazaret con el propósito de alumbrar a la humanidad. Con esa palabra, alumbrar, se cumplen un montón de cosas que estaban escritas en los libros de los profetas. En los Salmos dice que la palabra es como lámpara a sus pies. Una lámpara, obvio, sirve para alumbrar. En esta oportunidad nosotros vamos a tocar un tema muy importante, que es un milagro realizado por Jesús de Nazaret. Pero ese milagro tenía un significado. Tenía un entendimiento que nunca antes se le había dado a la humanidad, sino hasta que vienen estas palabras del Espíritu. Entonces, cuando nosotros leamos este pasaje, después vamos a ver el contenido con entendimiento. Vamos a leer en el capítulo 9 del libro de Juan lo que es la sanación de un ciego. O sea, sanar un ciego es devolverle la vista. Entonces vamos a leerlo para después poder dar una explicación con el entendimiento correcto de parte de Dios. Y dice así, Juan 9, del 1 al 12 vamos a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces nosotros estamos viendo aquí cómo fue la sanación de un ciego. Los ojos le fueron abiertos. Este ciego, dice Jesús,
que estaba ciego para que Dios manifestara sus obras en él. ¿Qué era lo que pasaba con este ciego entonces? Que era un ejemplo para que físicamente se pudiera ver lo que espiritualmente no se puede ver con los ojos físicos. Entonces se necesitaba de esa sanación o de esa sanidad para que ahora se entendiera cómo pueden ser abiertos los ojos de los ciegos. O sea, los ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque un ciego es aquel que no ve. Y obviamente aquel que no tiene el conocimiento del Espíritu no puede ver las cosas de Dios. Porque no es por lo que se ve físicamente, sino por lo que no se ve. Entonces lo que no se ve viene a través del entendimiento. Ahora nosotros entendemos claro que este ciego se le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Dice que el ciego fue y se lavó, se quitó el lodo de los ojos. Ahora, ¿con qué se lo quitó? Con agua. Ahora el hombre es limpio de su ceguera con el agua del Espíritu, que sirve para limpiar. El agua es la palabra. Por eso dice: por el lavamiento del agua por medio de la palabra. Entonces Jesús de Nazaret en aquel tiempo había hablado con Nicodemo y le dijo que un hombre para nacer de nuevo tiene que ser lavado del agua y del Espíritu. Entonces quiere decir que el hombre no puede ver las cosas de Dios si no se lava por medio del agua. Que el agua es una palabra que también significa una luz que sirve para alumbrar. Pero todo esto no es físico. Todo esto no se puede ver con los ojos carnales. Entonces, aquí Jesús está haciendo este milagro o haciendo esta obra para que nosotros después entendiéramos cuál es el proceso de cómo se puede quitar la ceguera espiritual. ¿Y cómo se puede quitar esa ceguera? Oyendo una palabra. Oyendo una palabra donde verdaderamente usted reciba una salvación, pero esa salvación es que usted sea librado de la ignorancia. ¿Y cómo se libra a alguien de la ignorancia? Pues con la sabiduría, conociendo, sabiendo. Mire, los discípulos que iban con Jesús, ellos no podían ver nada espiritual. Ellos lo primero que hicieron fue juzgar. Ellos dijeron: ¿pecó este o pecaron sus padres para que esté ciego? ¿Qué estaban buscando ellos? Un culpable. O sea, por eso es de que hoy en día alguien que no tenga la sabiduría de Dios, él se siente culpable por los errores de los hijos. Y por eso es de que viene una palabra que es poco usada, que se llama alcahuetería. Y ahí comienza la desviación del niño en cuanto a una disciplina, a una corrección, a una educación. ¿Por qué? Porque cuando el padre se siente culpable, responsable, entonces le quiere dar todo al niño. En este ejemplo comienza el niño a crecer, ya es un adolescente, ya es un adulto. Y ni siquiera le enseñan a trabajar, sino que tienen la palabra en la boca. Ay, si está pequeñito el nene. Ay, él todavía no puede ir a trabajar. Y cuando sienten ya tienen un haragán de 35 años metido en la casa que no quiere ir a trabajar, ni quiere irse de la casa, ni quiere ser productivo. ¿Por qué? Porque el padre se siente culpable por una falta de entendimiento. Por esto que estos dijeron, ¿es culpable él o los padres? Entonces los padres al leer esto, al ver esto, se sienten culpables de los errores de los hijos. Esto no es así. El padre tiene una responsabilidad
de corregir, de educar y disciplinar a su hijo. ¿Para qué? Para que el hijo tenga un futuro próspero, con una orientación, con una enseñanza. Y esto es un conocimiento carnal. Este lo puede ver usted en los ejemplos de cómo los judíos educan a sus hijos y les enseñan a ser ordenados con su dinero, tienen bastante dinero y la gente los llama tacaños, miserables, porque ellos no tienen necesidades. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esa es la actitud de una persona que no tiene sabiduría, que no tiene el conocimiento de la palabra, la verdadera palabra del Espíritu. Entonces aquí Jesús está enseñando cómo se limpia una ceguera espiritual. Dice que fue enviado al estanque de Siloé, que traducido significa el enviado. Ahora Dios ha enviado a varios. ¿Para qué? Para que tengan el agua para poder limpiar esa ceguera espiritual. Pablo fue enviado de Dios. Jesús de Nazaret, ya les dije que fue enviado de Dios, fue el primer enviado de Dios con el conocimiento del Espíritu. De ahí Dios ha enviado a profetas, envió a Abraham, a muchos enviados, mensajeros de Dios. Entonces, pero el que venía con el Espíritu era Jesús de Nazaret. Y él era el que podía alumbrar, él era el que podía limpiar los ojos de un ciego como lo hizo físicamente. Entonces, hoy en día se le está dando a usted una palabra que es como el agua. ¿Para qué? Para limpiarse los ojos de la ceguera espiritual, los ojos del entendimiento. Por eso Pablo dice allá, ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios. Eso dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 18, 19 y 20. Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que lo que hizo Jesús solo fue un ejemplo físico de cómo se tenía que entender el proceso de lavamiento de una ceguera espiritual. Untó lodo, hizo lodo con la saliva y se la untó al ciego. Y el ciego fue, se lavó y vio. Ese es el proceso que llevamos nosotros, los que tenemos el llamamiento de parte de Dios para ser hijos de Él. Entonces, para poder ser hijos de Dios tenemos que lavarnos los ojos del entendimiento para poder ver las cosas espirituales correctamente. Y eso no es nada físico, eso es por medio de la palabra. El agua que limpia es la palabra del Espíritu, la que está oyendo aquí. Así pues, esperamos que esta sea una enseñanza más de mucha edificación para su vida, para que vaya entendiendo el beneficio verdadero de esta predicación, de las palabras de Dios, para que salga usted de la ignorancia religiosa. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara Dios Padre, bendecidos con toda bendición.